nosotros, porque este es un tema que podría parecernos que no es importante, pero en realidad los niños sufren con este calor en el colegio. Sí, exacto. Primero, contar algo pequeño. Yo soy médico de familia, mi especialidad es medicina familiar y comunitaria, y realmente nosotros trabajamos y abordamos bastante esta parte, que es la parte preventiva. Entonces, cuando me invitaron a participar de este tema me pareció muy interesante porque no solamente los niños, sino nosotros, como tú mencionabas, pues diariamente padecemos de ese calor insoportable y a veces la temperatura puede ser una, pero la sensación térmica es otra. Y en realidad tenemos que hablar de varias cosas para prevenir estos efectos que terminan haciendo daño a los niños. Y algo que mencionabas y muy importante, cuando hablamos de niños, pues estos son personas que todavía están, digamos, en proceso de mejorar su regulación, su termorregulación, que es la regulación del calor. Sobre todo van a ser niños muy pequeños, como adultos mayores, quienes van a tener más dificultades para controlar esta temperatura. Entonces veía las imágenes y veía cómo los niños pues estaban en formación y también recordaba yo un poco mis épocas de colegio y decía, pues sí, yo también he pasado eso, pero quizás la temperatura no era tanta como ahora. Y realmente es una tortura estar tanto tiempo en formación. Entonces la primera recomendación que va sobre todo para las instituciones y los directores y quienes estén a cargo pues de todo esto es que acaten las indicaciones que dice el Minedu, ¿no? En las cuales se les dice que no es obligatorio la formación, por lo tanto deben haber otras formas de regular cómo controlan la asistencia, ¿no? Ya quizás en el salón de clases. Por otro lado tenemos que ver la hidratación. Entonces uno de los problemas más quizás más graves por el calor va a ser los golpes de calor. Y hemos visto el año pasado, años anteriores, que incluso han habido muertes por estas fechas de niños, incluso algunas personas mayores, por cosas tan sencillas que pudieron evitarse, ¿no? Por ejemplo, uno es la hidratación, como mencionaba. ¿Y en qué consiste esta hidratación? Cuando uno trabaja o ve a niños, uno tiene hijos, difícilmente todos te van a poder hablar y decir, quiero agua, quiero tomar, tengo sed. Claro. Exacto. Entonces, en los niños, mientras más pequeños, los adultos, los padres, tienen que estar ofreciendo estas bebidas. Si es un lactante, por ejemplo, la mamá tiene que ofrecer más seguido el pecho, ¿no? Para dar de lactar y de esta forma evitar que se deshidrate. En el caso de los niños, ya en etapa escolar, la forma de hidratar va también tener que ser en sus loncheras, que ya no basta con una sola medida, digamos, una sola botellita. Antes se mandaba uno nomás de estos tuppers que siempre se abrían en la lonchera, claro, pero le mandábamos jugo, de repente una limonada, ahora mejor agua y más dosis, digamos. Claro, así. En realidad los jugos son buenos, las bebidas naturales son buenas, pero lo que tenemos que regular ahora son las cantidades. Por ejemplo, ¿cuánto debería tomar un niño? Más aún si estamos hablando que existen los horarios el curso de actividad física, o más aún si estos niños salen al recreo. Entonces en ellos se recomienda aproximadamente que tomen 400 o 500 mililitros, estamos hablando casi medio litro de líquidos. Solamente en las horas del colegio. Antes de hacer actividad física, de preferencia. Y después de hacer la actividad, bueno, durante la actividad por lo menos unos 200 a 300 mililitros más. O sea, estamos hablando de casi un litro de agua solo en ese horario que está en clases o que está en mayor actividad física. ¿Y cómo le digo a mi niño, tienes que hidratarte? ¿Cómo lo concientizo para que él sepa que esto es importante? A ver, en el caso de los niños, muchas veces uno no puede hacer que razonen como los adultos, ¿no? Pero en ellos quizás podemos usar otras formas. Podemos enseñarles cosas que son muy sencillas, que primero nosotros tenemos que enseñar a los adultos. Primero, cómo identificar que le falta hidratarse. Y esto nos puede ayudar los profesores, por ejemplo. Los niños que tengan los labios muy secos, o aquellos que si a todos les pidiéramos que pudieran abrir la boca y ver hacia adentro, la lengua también un poco seca, o sea, eso ya son signos de que ese niño está deshidratado. Si vemos un niño en clases que se está durmiendo,
también eso me está indicando que puede estar deshidratado o que puede ya estar teniendo consecuencias por las altas temperaturas, ¿no? Incluso pudiendo llegar a un golpe de calor, que es algo mucho más grave, ¿no? Mucho más severo. También alguien que suda demasiado, está con sueño, sobre todo esto quizás lo vayan a ver después del recreo, que salen los niños, juegan, corren, sudan. Entonces, estos son los signos más sencillitos, quizás para poder ver nosotros que está deshidratado y poder identificar la sed, porque ya un niño que va al colegio sabe que tiene sed, sabe que quiere tomar líquidos. También poder tener alguna alternativa en clases de que tenga su bebida al lado y poder hidratarse, ¿no? Porque la sed no es algo que pues tiene un horario, ¿no? Claro. Que de pronto a las 10 me dio sed y ya, El profesor ha prohibido que tomemos agua, mamá. Entonces los padres tendrían que coordinar con esos docentes, Claro. ¿no? Para que puedan tener mecanismos de hidratarse, ¿no? Entonces la sed, esos signos de que los labios estén secos, la lengüita seca, mucho sueño, pueden indicarme que algo está pasando en cuanto a la hidratación de ese niño, ¿no? Y por lo tanto hidratarlos, ¿no? Ahora, doctora, usted mencionaba que esta situación se agrava en lo que comúnmente conocemos como el golpe de calor. ¿Qué es el golpe de calor y cuán grave ya es, considerando que implica que mi niño no ha estado hidratado con frecuencia? A ver, el golpe de calor es un problema grave. ¿Qué es lo que ocurre en un golpe de calor? Todos estamos expuestos a temperaturas, al calor, pero cuando ya falla nuestro mecanismo para regular la temperatura, es que nuestra temperatura se incrementa. Cuando hablamos de golpe de calor, cuando mi temperatura corporal se incrementa por encima de 40 grados. Cuando hablamos de niño, se puede cuantificar vía renal incluso por encima de 40.6.7 grados. Entonces es una temperatura alta. Hablaríamos como de una fiebre. ¿Sí? Sin embargo, estos golpes de calor no deben manejarse como fiebre en el sentido de que no deben recibir medicamentos, es decir, paracetamol, ibuprofeno, los diferentes medicamentos que son para manejo de fiebre. Pero sí es importante en estos casos. Lo primero, si hay alguien que está con la temperatura alta, lo más fácil es medir a nivel axilar y es muy sencillo tener un termómetro. Si a nivel axilar está por encima de 39, ya con 39 yo tengo que actuar bajando la fiebre, ¿no? ¿Qué cosa puedo hacer para bajar la fiebre? Mínimo poner unos pañitos fríos, si es posible un baño con agua fría o incluso con agua con cubitos de hielo es mucho mejor porque permite más rápido bajar la fiebre. O poner algunos cubitos de hielo a nivel de axila, cuello, que son zonas que me van a permitir más rápido bajar la temperatura. Entonces eso puede ser como una de las medidas más rápidas. ¿Por qué ya hablaba del golpe de calor? Porque cuando existe esto, cuando ya se da este problema, este trastorno, mientras más tiempo pase con esta temperatura, esto puede ir dañando órganos internos. Entonces, puede dañarme riñón, puede haber falla renal, puede dañar hígado, puede haber falla hepática, puede incluso dañar a nivel de la coagulación. Puede haber un cuadro de coagulación intravascular diseminada, incluso un cuadro más fatal que se llama falla orgánica múltiple. Entonces, cuando ya hay esto, estamos hablando de que hay muy altas posibilidades incluso de muerte. Y yo decía que a veces son por cosas tontas, ¿por qué? Porque a veces ocurre que alguien sale con la familia o alguien sale en un vehículo, digamos que sale la familia en su auto y dicen, uy, el niñito está durmiendo, mejor hay que dejarlo un ratito acá para que no nos incomode, y con el carro cerrado, con esta temperatura. Y esto, por ejemplo, facilita que el niño, mientras más pequeño, pues gane mucho calor que no lo va a poder eliminar fácilmente. Y no solo un niño, sino también otras personas. Una persona mayor también, me imagino. ¿Cómo diferencio una fiebre, un episodio febril, de un golpe de calor en los niños? En una fiebre, las fiebres pueden tener diferentes rangos. Va a ser difícil que una persona, digamos, la mamá, papá, diferencie fácilmente, pero lo que sí es muy, digamos, indicativo de golpe de calor es que tiene que haber habido la exposición al calor. Es decir, eso es pues lo que me ayuda, lo que me orienta a decir que es un golpe de calor. O sea, tiene que haber estado expuesto a calor. Yo sé que ese niño o esa persona estuvo mucho tiempo en el calor o estuvo haciendo actividad física en un ambiente muy caluroso, cerrado. Entonces yo ahí voy a pensar, pero qué raro, si él ha estado bien en la mañana, no ha habido otros problemas, no tiene problemas ni respiratorios, ni con la orina, o sea, no hay signos de infección, no hay signos de resfriado, no hay nada más. Lo único que ha habido es que estaba expuesto al calor, al sol. Entonces,
por ahí uno puede sospechar más esto, pero igual, sea la medida va a ser siempre bajar esa temperatura, ¿no? Bajarla a niveles normales. ¿Cuánto es normal? Alrededor de 37, 37,5, que sería la temperatura que yo busco tener en una persona. Doctora, para cerrar muy brevemente, la recomendación es siempre hidratar a nuestros niños, a las personas mayores y nosotros como adultos para evitar estos problemas. Exacto. Sí, definitivamente, es hidratar. Cuando hablamos de adultos, tradicionalmente hablamos de 2 litros, 2 litros y medio, pero en realidad ahorita hablar de cantidades es difícil porque uno suda más. Entonces uno tiene que hidratarse según la demanda, según la necesidad, según la sed, según la actividad que uno haga. Es importante no deshidratarse. ¿Por qué? Porque nuestro organismo tiene de forma natural para regular la sudoración. Y si yo ya me deshidraté, no voy a tener de dónde botar más líquidos para regular mi temperatura. Es por ahí la recomendación en cuanto a la hidratación, porque uno va a decir, ¿cómo hidratándome voy a perder calor? ¿No? Pero es porque uno, para perder calor, uno de los mecanismos es sudar. Y si yo no tengo líquidos, no voy a poder sudar adecuadamente. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora Flor de María Olivos, y hablar de este tema tan importante. Ya saben, envíele bastante agua a sus niños, sobre todo durante este momento que hace tanto calor. Empiezan el colegio, van a tener mucha más actividad, tienen que estar bien hidratados. Tenemos a esta hora de la tarde